Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo año de cursada del profesorado de nivel primario. Quienes hablan es Gabriel Semestrari. Voy a acompañar los procesos de aprendizaje, ¿sí? En el seminario taller de práctica 4 y residencia, ¿sí? Recrear las prácticas docentes. El seminario taller, ¿sí? Está organizado por los ateneos que trabajan conjuntamente en este desafío de las prácticas intensivas. Para realizar las prácticas intensivas, nosotros vamos a transitar distintos desafíos, análisis de casos, habilitar procesos reflexivos de metacognición. ¿Qué le proponemos como el equipo de práctica? Transitar el presente ciclo lectivo, que tiene la particularidad de ascribir el profesorado titularizamos al programa Transforma, ¿sí? Un programa que implementa el gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene algunos ejes de intervención y de construcción de conocimientos en el profesorado. Entre ellos tiene que ver con algunos desafíos vinculados a las capacidades y las prácticas profesionales. Al ser una escuela Transformar, ¿sí? Vinculada al programa Transformar, las prácticas de residencia las vamos a realizar en instituciones escolares de nivel primario que también están en el desafío de transitar los cambios curriculares, cambios didácticos. Por tal motivo, las prácticas las vamos a realizar en la ciudad de Córdoba, en escuelas destinadas o definidas por la política educativa y por el Estado que están transitando por el programa Transforma. Este es un doble desafío para el Instituto Formador, tanto y en cuanto es una institución y una organización escolar que está en proceso de cambios curriculares y de construcción de saberes pedagógicos, y a su vez las escuelas que van a estar ustedes realizando la práctica, que la vamos a llamar escuelas asociadas, escuelas de vinculación pedagógica, también están transitando cambios en base a ello. Entonces es un doble desafío, seguramente que vamos a hacer un trabajo colaborativo y en equipo con todas las instituciones, de manera de que enriquecernos mutuamente. En el presente ciclo lectivo, los desafíos que le presentamos en el proceso de construcción de conocimiento va a estar dado fuertemente en los procesos de planificación y de construcción de propuestas de enseñanza vinculadas a generar las mejores condiciones para que los niños y las niñas aprendan. Y nosotros vemos, uno de los desafíos es diseñar propuestas de enseñanza situada. Diseñar propuestas de enseñanza situada implica, por un lado, el situado y en contexto, conocer las normativas, ¿sí? Los lineamientos de la política educativa actual, los lineamientos de los cambios, transformaciones del programa que implementa el gobierno, analizar documentos curriculares, jurisdiccionales, y después cuando estén en las escuelas, las institucionales, ¿sí? Entonces, la institución o organización escolar sí se la piensa como en contexto para poder realizar una práctica situada, ¿sí? No vamos a realizar una planificación utópica o ideal para aplicar, sino las propuestas son situadas en base a cada escenario, a cada cultura institucional, se construye en base a cada colectivo de estudiantes y las lógicas particulares que tienen para planificar y definir sus propuestas pedagógicas. Entonces, es importante también conocer la dimensión institucional, al grupo de estudiantes, a los docentes orientadores que van a orientar y son considerados como coformadores. Por tal motivo, son considerados como parte del Instituto Leguizamón en este desafío de construir los conocimientos como futuras docentes, ¿sí? Implica que el equipo de práctica ampliado con los docentes coformados.
la tarea del practicante, ¿sí? Como una enseñanza del grupo de estudiantes, las interacciones. Entonces, todo el eje 1 tiene el desafío de, por un lado, retomar los saberes que ustedes han transitado en la trayectoria del primer año, ¿sí? Hasta tercero. Por lo tanto, los saberes de las didácticas, de pedagogía, las didácticas específicas, todo lo que tiene que ver con la psicología del conocimiento, del desarrollo, las ideas o concepciones sociológicas de los sujetos, las corrientes pedagógicas, los componentes que implican una planificación, bueno, todos esos saberes los vamos a utilizar, o sea, los vamos a operar para planificar y construir. Así que es necesario volver a esos conocimientos, porque a la hora de planificar lo usamos, operamos con esos conceptos. Por lo tanto, hay que repasar, volver a los textos que han trabajado con todos los profesores, sobre todo y haciendo foco en práctica 3, porque han transitado un espacio de práctica de enseñanza con los estudiantes. Entonces, tenemos el segundo eje que tiene que ver con la práctica docente y con relatos de experiencia. Y esto tiene que ver con los relatos de experiencia y las biografías escolares que habilitan los procesos de reflexión. Hay una nota distintiva de nuestro paso por las escolaridades desde que somos niños. Vamos construyendo un saber pedagógico, un saber sobre el deber ser, sobre el docente, a partir de las distintas miradas y experiencias con los docentes nivel inicial, primario y secundario, otros trayectos formativos, sobre la actuación de ese docente y cómo se desenvuelven los escenarios escolares, institucionales. Entonces, hay cuestiones que hay que interpelar, reflexionar y analizar, que no es la idea traducir sus experiencias o modelos de docente que han construido en sus biografías o en su vinculación con la comunidad o en su vinculación con las instituciones o modelos formativos que le ha quedado a ustedes como una huella de experiencias y vivencias y sentidos sobre la práctica docente, que lo traducen en la situación de la residencia y su práctica. La idea es interpelarlo en base al marco teórico. Por eso el eje 3 tiene que ver con la reflexividad crítica y la profesionalidad docente, ¿sí? Este es un desafío interesante a la hora de empezar a mirarnos, reflexionar desde la teoría, ¿sí? Cada vez que reflexionamos, realizamos procesos de metacognición, vamos a pensarnos como sujeto que estamos enseñando, en qué medida lo estamos realizando, cuáles son los marcos teóricos, en qué medida las decisiones didácticas han logrado los aprendizajes, y cómo se traducen algunas categorías conceptuales que hoy nos ponen en escena la política educativa de la provincia de Córdoba. Este es el desafío. Entonces, desde los acuerdos institucionales, ¿sí? El ingreso que vamos a realizar a las escuelas que nos define el Estado, que en algún sentido están transitando el programa Transformar también, igual que el Instituto Leguizamón, en teoría, ¿sí? Entraríamos en junio, ¿sí? Y saldríamos el último día de octubre, ¿sí? Todos ingresamos en la misma fecha y todas salimos en la misma fecha como un colectivo y como un grupo de trabajo en equipo, porque esto implica planificar las prácticas de residencia y también implica conocer y hacer los informes institucionales, implica realizar los informes escolares de los estudiantes en relación a los temas que ustedes han trabajado. Entonces, el trabajo del docente no es solamente enseñar y planificar y hacer su práctica, ¿sí? Implica esta relación entre la práctica docente y la práctica de la enseñanza, que va mucho más allá. Actividades vinculadas y organizativas institucionales, los actos escolares, en términos de empezar a construir un saber sobre lo institucional que se articula con las propuestas de la residencia y las prácticas intensivas. Las prácticas intensivas que hemos definido institucionalmente, ¿sí? Van a ser de 30 días de clase efectiva, ¿sí? 30 días.
que van a iniciar en distintas fechas porque tenemos que atender a las lógicas institucionales y cómo transitan los procesos de enseñanza y aprendizaje de docente orientador, ¿sí? Entonces, se prevé esta posibilidad después de julio o primeros días de agosto. También tiene que ver con que ustedes logren realizar las planificaciones, ¿sí? Con los temas que le han brindado a la docente orientada. Por eso, el equipo de práctica va a leer sus planificaciones y cómo no van a estar habilitados ustedes cuando tengan las 5 firmas, las 4 Ateneos y de quién les habla, ¿sí? Para poder transitar el inicio de la residencia. Entonces, para que se organicen en base a esta metodología de trabajo. Entonces, agosto, septiembre, ¿sí? Octubre. También se prevé dejar una semana, atento que la posibilidad de reflexionar y analizar sobre la práctica en algunas situaciones que puedan surgir en la cual las prácticas necesitan ser analizadas y reflexionar y ponerle en escena nuevamente, se podrá definir en algunas situaciones al menos 1 o 2 semanas más, atento a que es necesario construir saberes pedagógicos a partir de la reflexión y se le dará otra instancia atento a estos escenarios posiblemente. También nosotros tenemos un convenio de práctica en el cual especifica el gobierno de la provincia de Córdoba que ustedes adhieren y están en conocimiento de la política y la normativa. Por lo tanto, en el espacio de seminario taller y también en alguna práctica de los Ateneos, va a haber un trabajo intenso con todos los lineamientos de la política educativa, el desarrollo de las capacidades, cómo se está trabajando ahora, y por ello les vamos a proponer la necesidad de que participen en distintas instancias de capacitación virtual que el gobierno pone en escena en el canal de YouTube del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que allí están grabadas todas esas instancias, porque para poder enseñar y poder dar la clase es necesario contener y tener estos saberes para poder manejar los mismos lenguajes y poder institucionalizar las escuelas asociadas conjuntamente con la gestión y las escuelas los docentes orientados. Es importante tener en cuenta estos desafíos. En el aula, ustedes van a ver numerosos clases y numerosos artículos, ¿sí? En la primera parte, ustedes van a ver algunos documentos, eh, algunas, eh, algunas escenas también de análisis y de reflexión. ¿Qué van a ver en el aula? ¿Sí? En el aula tenemos una representación gráfica de que el trabajo se hace en equipo y en forma colaborativa, ¿sí? Por ello, desde los acuerdos institucionales de Instituto Leguizamón y todos los equipos de práctica, se habilita la posibilidad de trabajar y de estar en escena a partir del par pedagógico como una relación potente para el aprendizaje colectivo y colaborativo, ¿sí? Que sí, es optativo la posibilidad de hacerla en forma individual, ¿sí? Si no logro construir una vinculación o no tengo con quién realizar, es posible realizarla a las prácticas en residencia a partir de un residente por grado, ¿sí? No es obligatorio. Por lo tanto, se sugiere la necesidad de que por aula, ¿sí? Por grado y por docente orientador tengamos 2 residentes, pero no es obligatorio. Por lo tanto, el desafío de transitar a residencia en aquellas situaciones en las cuales tengamos 2 residentes por grado y por docente orientador, es un desafío establecer acuerdos internos y responsabilidades compartidas, ¿sí? Entonces, es importante el vínculo que se construye, seguramente que en el transitar del profesorado, ustedes han construido un vínculo pedagógico y sabrán en qué medida hacerla sola o hacerlo con un par pedagógico, ¿sí? Bien, entonces es una decisión de usted. Por lo tanto,
Es importante los acuerdos que se logren entre ustedes si así lo deciden, ¿sí? Si no lo quieren hacer, ¿sí? Lo hacen en forma individual. Tenemos el aula, que también se prevé y se piensa como un espacio colectivo. Tenemos algunos lineamientos del diseño curricular y del programa. Acá Liliana Sanjurjo, ¿sí? Nos da algunas pistas de la residencia y qué se entiende por residencia, que me parece muy interesante que ustedes lo lean, la vean y la analicen. Tenemos el espacio de presentación, ¿sí? La convivencia virtual y presencial. La convivencia presencial y virtual es muy interesante analizarla y tenerla en cuenta, porque eso es como una lógica de lo que debemos hacer y transitar en los espacios de construcción colaborativa como el aula virtual. Tenemos también acá, nos presentamos, que ustedes se pueden presentar, hacer un escrito, una foto, y las pautas de convivencia, ¿sí? Nosotros, el equipo de práctica, vamos a prestar especial atención a esto que tiene que ver con el convivir y establecer acuerdos, ¿sí? Y el buen trato. El buen trato, la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos, es central para la formación docente y para el equipo de práctica, ¿sí? Por lo tal motivo, es importante leer las pautas de convivencia, pensarlas en términos prácticos. Tenemos las clases. Las clases no están pensadas en algún sentido como una lógica estructurada, sino empezar a traducir e interpretar una lógica que va y viene por distintas clases porque el tejido se va a hacer en forma simultánea. Experiencia y relatos de residentes, ¿sí? La experiencia y relatos de residentes tienen que ver con que en el año pasado hicimos una producción final a partir de la Jeffrey, el coloquio de diciembre y el coloquio de marzo, de febrero. Hay un video, hay experiencias, relaciones. Se espera que este año podamos hacer una síntesis de estas experiencias de residentes. El informe de práctica de 2024, ¿sí? El informe que ustedes han construido con la docente de práctica docente 3, ¿sí? Se las va a pedir, vamos a hacer un lugar de entrega, ¿sí? Y lo vamos a analizar en clase, porque también le vamos a dar continuidad a los procesos reflexivos de sus prácticas que realizaron en el año 2024. Seguimos. La política educativa. La política educativa es importante que ustedes ya la vayan leyendo y conociendo. Me faltan agregar algunos artículos porque los vocabularios, las formas de planificación y las lógicas mismas de la política educativa para ser traducida en el escenario de práctica y residencia tienen que ser utilizados como marco de referencia, ¿sí? A la hora de operar en las propuestas que ustedes realicen. Entonces, me faltan agregar algunos documentos que están transitando ahora en el espacio formativo, pero ustedes los van leyendo, los van estudiando, ¿sí? Porque se espera también un sujeto de aprendizaje, el residente autónomo. Un sujeto autónomo implica que se plantea en el seminario una situación problemática, planificar una escena de enseñanza. Bueno, para poder hacerlo, hay que leer qué me está diciendo la política educativa y cómo me orienta para realizarlo. Es un trabajo que realiza el residente, ¿sí? El residente busca material, lee y después lo fundamenta por qué realizó esa planificación con ese sentido y con esa lógica. En la clase 3, ustedes van a ver un glosario de marcos teóricos y de enlace muy interesante, que a usted le va a dar pista, en algún sentido, de organizar las propuestas de enseñanza. Hay un marco teórico, una web obligatoria, bibliografía, con todos sus enlaces de distintas jurisdicciones y también de la provincia de Córdoba, que se relaciona con la política educativa. Tenemos marcos teóricos de literatura y lengua, tenemos marcos teóricos de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, identidad y convivencia, ciudadanía y participación. Si voy a realizar una planificación, unidad didáctica, un recorrido didáctico, o una propuesta basada en núcleos conceptuales articulados, por ejemplo, lo tengo que fundamentar de la didáctica. Entonces,
¿Por qué realizamos una propuesta de enseñanza en ciencias naturales de esta manera? Porque te di el material teórico, ¿sí? De Furlan, por ejemplo, y me dio pistas de cómo realizarlo, de ciencias sociales, leí material de Isaberino Siede. Bueno, entonces, de esta manera voy a fundamentar lo que realizo en una propuesta de enseñanza a partir de orientaciones pedagógicas que me han dado los autores, teniendo en cuenta el diseño curricular de la jurisdicción de diseño curricular. Entonces, tenemos todo un marco teórico que nos dé. Seguidamente, vamos a empezar a trabajar fuertemente con todo lo que tiene que ver con las biografías escolares, ¿sí? Las biografías de ustedes, retomen, tengan un texto sobre su biografía, vamos a volver sobre ese texto y vamos a empezar a trabajar fuertemente en todas las producciones, ¿sí? Con escrituras académicas. Por tal motivo, por lo menos las normas APA séptima edición, lo van leyendo, cómo organizan los contenidos, ¿sí? Todo se trabaja en clase y se expone en clase, ¿sí? Y se dialoga en clase. A partir de allí vamos a trabajar fuertemente esto que tiene que ver con las biografías escolares, leer las narrativas, poner en debate, reflexionar. Hay un marco teórico muy interesante, narrativas como dispositivo de desarrollo profesional, muy interesante, articulación y construcción de un saber pedagógico, del info. Después tenemos una participación de una actividad en el foro que vamos a empezar a debatir y entregar. Otros marcos teóricos de Andrea Ayud, muy interesantes para saber por qué voy a realizar una biografía, una autobiografía y cuál es el sentido de enseñanza y sentido pedagógico para la formación docente. No puede estar ausente la concepción y qué entendemos por infancia y las infancias en los escenarios actuales. Por eso tenemos marco teórico. ¿Qué pasa con los sentidos? ¿Sí? Infancia, infancias en plural, ¿cómo se le entiende? No es lo mismo planificar una propuesta de enseñanza con una concepción de infancias en plural. Por lo tanto, las planificaciones en ese sentido tienen que traducir las concepciones de niños en la actualidad. ¿Sí? Tenemos marco teórico, qué pasa con los vínculos intergeneracionales, cómo se construyen, la lógica del apego, la lógica de las relaciones y los vínculos afectivos, ¿sí? Por ello tenemos numerosos enlaces que nos dan pistas, nos orientan, nos acompañan en el proceso de planificación. Abran los enlaces, los van leyendo, algunas notas distintivas de programas nacionales, la ESI, tienen enlaces que los habilitan a pensar las propuestas de enseñanza, ¿sí? Ustedes buscan los enlaces, leen para dar cuenta y resolver los desafíos que les presenten, que tienen que ver fuertemente con la planificación de propuestas institucionales, conocer a los niños y a los estudiantes. Siguiendo con este desafío, vamos a plantear una actividad que tiene que ver con empezar a construir un saber en base a las prácticas, ¿sí? Y a los saberes que nos involucran en este sentido. Entonces, este es un marco general, ¿sí? En el que ustedes les permita saber y les permite en algún sentido empezar a conocer cómo vamos a trabajar con el equipo de práctica. En relación a las instancias evaluativas del seminario taller, ustedes ya tienen una trayectoria, saben que tenemos trabajo práctico 1 y 2, trabajo práctico 2, trabajo 3, 4, ¿sí? Cada uno de los espacios de trabajo práctico resultan necesarios trabajarlos en forma colaborativa con todas las áreas de conocimiento y con los Ateneos. Para poder ingresar y poder trabajar y estar en la residencia, tenemos que dar cuenta de los saberes que nos permitan planificar y organizar propuestas de enseñanza a partir de lo que define la política educativa y las didácticas específicas y algunas notas y conceptos trabajados en la trayectoria formativa en el Instituto Superior. Entonces, por eso los invito a estudiar, a volver marco teórico, ¿sí? Seguramente que el desafío de planificar propuestas de enseñanza a partir de los marcos teóricos va a ser uno de los núcleos centrales que lo va a habilitar a realizar
este espacio de construcción de conocimiento, de planificación y puesta en escena en su práctica en las instituciones. Es necesario aprobar el práctico 1 porque nos va a dar pista de que ustedes pueden transitar y elaborar propuestas de enseñanza para un grupo de estudiantes y planificarlo con sentido de lo que dice la política y las orientaciones de cada una de las didácticas. Por eso, el equipo de práctica está conformado con las 4 didácticas, seguramente que vamos a presentar y vamos a organizar actividades prácticas, ¿sí? Cada una con la lógica de su disciplina, de tal manera que el trabajo de ustedes logre articular la didáctica general y también los procesos de reflexión y metacognición. Por un lado, retomando las experiencias de práctica 3 como un insumo, analizando las propuestas de los residentes del año pasado, que están en la presentación y socialización de experiencias. Otro motivo, el desafío de este año es ingresar a las escuelas con los saberes, a partir del trabajo práctico aprobado, que nos da cuenta que tienen los saberes para poder transitarlo, conocer la institución y al grupo de estudiantes, desde los lentes teóricos de la política y de los conceptos de infancias, las concepciones de docentes que sostienen los documentos del Estado y el programa Transformar, como así también planificar, ¿sí? La planificación es necesaria construirla y definirla a partir de los acuerdos de las escuelas asociadas. Por eso el desafío es saber cómo planifica y organiza las propuestas de enseñanza de la escuela asociada, ¿sí? Entonces, una vez que tengo en claro cómo se planifica y organiza, voy a poder producir van a poder producir sus propuestas para las residencias, ¿sí? Previamente ustedes van a hacer prácticas de acompañamiento, prácticas con las planificaciones del docente, y es el docente orientador, que también que es parte del equipo de práctica y coformador, el que vamos a decir y vamos a valorar esta primera instancia del residente, que ha logrado una cierta autonomía, una cierta responsabilidad en el trabajo pedagógico, que lo habilite a realizar la práctica de residencia, ¿sí? Por lo tal motivo, el vínculo que ustedes construyen con la docente orientadora como parte del equipo de práctica es clave a la hora de tejer lazos, vínculos pedagógicos, ¿sí? Y de construcción de conocimiento en equipo y en forma colaborativa. Por eso vamos a implementar la agenda de seguimiento y de registro. Cada residente va a escribir desde que inician las clases, un registro anecdótico, un registro narrativo, en el cual vayan narrando, nos vayan contando qué están realizando y cómo lo están realizando en el desafío que le vamos a proponer. Por un lado, en el seminario con los Ateneos en forma conjunta, y por otro, los desafíos que implican ingresar a las escuelas y el conocimiento institucional. Este es el desafío para el presente ciclo lectivo. Las escuelas asociadas que van a realizar las prácticas ya se están definiendo, se están estableciendo los acuerdos con las directoras, porque imaginen ustedes que las escuelas también están transitando un proceso de cambio y transformación. Por lo tanto, los acuerdos que vamos a tejer con cada escuela, con cada docente orientado y los consensos son clave a la hora de que ustedes puedan transitar una práctica exitosa, una práctica interesante, una práctica con aprendizaje que les permita desarrollarse en los ámbitos escolares, ¿sí? De enseñanza, y logren el desafío de ser docentes, ¿sí? Así que vamos finalizando esta presentación y los cronogramas de clases ya están definidos, seguramente que el equipo de gestión lo va a circular por el colectivo de estudiantes. Hay semanas presenciales y semanas virtuales, ¿sí? Recuerden algo muy importante, una vez que ingresa el residente, ¿sí? Seguramente los primeros días hábiles de junio hasta que culmina, ¿sí? Es una asistencia continua, ¿sí? De lunes a viernes, asumiendo las responsabilidades en los horarios de ingreso y egreso como el docente orientado. Por lo tanto,
es necesario asumir esa responsabilidad hasta que terminen las prácticas de residencia y podamos salir del territorio, salir y de construir aprendizaje y saberes en esa experiencia, poder entregar la documentación que solicite la escuela en términos de informes pedagógicos, de trayecto de cada estudiante, y es central, salir de la escuela en forma relativamente significativa y que los aprendizajes que en ese espacio, que diríamos, esos lugares nos han habilitado para que ustedes puedan transitar, ¿sí? Bueno, eh, le doy la bienvenida y pueden ir participando en la etapa de presentación, ¿sí? Que allí nos vamos a empezar a conocer y debatir. Gracias.